Y vamos a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Amén. Muchas veces en la vida, mis amados hermanos, pasa algo curioso. Valoramos más lo que teníamos cuando lo perdemos que cuando lo teníamos. Hay cosas que usamos todos los días y no le damos la debida importancia. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no lo tenemos. Y yo meditaba en lo siguiente: ¿cuánto ocupan lentes acá? Y hay bastante que son rebeldes, que necesitan lentes y no los ocupan. Los andan en la cartera, los ojitos chiquitos los hacen pequeñitos para leer, pero no lo ocupan. Y dicen: no, es que me veo muy mayor. No, es que no me favorece con mi color de camisa. Hermanos, si los necesito, ocúpelos. Amén. Y yo pensaba en los lentes. Yo creo que la mayoría, y más ahora por el uso de pantallas, la mayoría ocupamos lentes. Hace 40 años, 50 años no eran muchas las personas que ocupaban lentes. Ahora muchos ocupamos lentes. Y mientras los tenemos, cuando tenemos lentes, a veces no los cuidamos como debemos. Los dejamos en cualquier lugar, los limpiamos con cualquier camisa que andemos, nos quedamos dormidos con ellos. ¿Cuántos se han quedado dormidos con los lentes? ¿Nunca se han quedado dormidos con los lentes? ¿No? ¿Sí? A mí me ha pasado. O que pasa que los ponemos en un lugar, en una silla, se nos olvida y a veces nos hemos sentado en ellos. ¿Cuántos se han sentado en sus lentes? ¿Y qué pasa? No los cuidamos y no los valoramos mucho. Pero cuando este par de lentes se rompe, se pierde, ahí le damos el cuidado o lamentamos no haberlos cuidado como deben. Y pasa que cuando quebramos nuestros lentes, quizás lo que teníamos eran de transición, ¿verdad? Hay unos lentes que cuando usted sale a la luz del sol se ponen oscuros, tienen quizás a veces protección de luz azul, no sé qué protección, y cuando necesitamos reponer esos lentes, a veces compramos los más sencillos porque nos urgen. ¿Y qué pasa? Aunque aquellos lentes, segundo par, son más sencillos, a veces los cuidamos más que los que eran más caros, porque ahora vemos la dificultad que pasamos al no tenerlos. Estos lentes quizás de menor costo los cuidamos como si fueran oro, cuando los primeros quizás eran de mayor costo, no les prestamos la atención ni el cuidado necesario. Y decimos: si tan solo hubiera cuidado los primeros lentes. Pero a veces ya es tarde, ya no hay reparación. Y en el texto que vamos a leer en esta mañana, vamos a ver a un rey que pasó de oro a bronce. Como dice el título de la meditación, del oro al bronce. ¿Y por qué pasó del oro al bronce? Producto de su desobediencia, por no cuidar la relación que tenía con Dios, por no valorar lo que tenía y lo que Dios le había permitido tener. Entonces vamos a ir a nuestras Biblias, al segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo del 1 al 12. Si usted puede hacerlo, le invito a ponerse en pie. Si usted no trajo una Biblia física, tenga la libertad de leerlo a través de su celular. Como le he dicho, mis amados hermanos, lo importante no es el medio o la forma de la Biblia, sino que el contenido y cómo nosotros lo aplicamos. Amén. Amén, lo leemos todos juntos, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal cual está escrito. Dice el versículo 12:1, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová: vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac.
pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Versículo 9, subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó. Y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Versículo 11. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Nos vamos a quedar hasta el versículo 12. Y vamos a orar en esta mañana. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio inmerecido que tú me das de dirigirme a este grupo, Padre, de hijos tuyos, Señor. De manera especial, Señor, ponemos este momento, Padre, que esta palabra pueda caer como una semilla en un terreno fértil, poderoso Dios, y que dé su fruto, Dios mío, que la podamos aplicar, Padre bendito. Seas tú hablando a través de mí, Señor, y que sea esta palabra de bendición a los que estamos acá, a los que están sintonizándonos en este en vivo, y así como los que lo verán posteriormente en nuestras redes sociales, Señor, en las plataformas. Toma control, Señor, de este momento y glorifícate, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Y como le mencionaba, el título de esta meditación es De oro al bronce. De oro al bronce. Y tratemos de recordar, yo sé que ustedes son expertos ya en estos libros, ya lo hemos leído varias veces. Tratemos de recordar un poco o tratemos de contextualizar este pasaje. Roboam era el hijo del rey Salomón. Entonces, si era hijo del rey Salomón, por tanto era nieto del rey David. Ya el rey Roboam estaba gobernando el reino del sur. Ya se habían dividido las 12 tribus de Israel. Y al inicio, tratemos de recordar a Roboam que al inicio de su reinado, él tomó decisiones no muy sabias. Le hizo caso a los jóvenes en vez de buscar el consejo de los sabios. Él quiso escuchar, quiso hacer lo que él quería oír. Y a pesar de ello, Jehová tuvo misericordia de él. Y Judá, el reino del sur, experimentó cierta bendición, experimentó cierta bonanza. Dice el pasaje, dice la Biblia, que el reino fue consolidado y las ciudades fueron fortificadas y hubo prosperidad. Pero pasó algo muy delicado y quiero que vayamos al versículo 1. Vamos a estar volviendo al pasaje. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová. Y este versículo es clave, mis amados hermanos, porque identificamos que el problema no comienza en la guerra. El problema no comienza en la pobreza. El problema no comienza en la crisis, sino que el problema comienza en un momento muy delicado, en un momento muy peligroso, que es en la comodidad. Cuando ya las cosas comienzan a salir bien, ya cuando todo se estabilizó, ya cuando no hay presión, ya cuando no hay una necesidad urgente. Y dice la Biblia, y cuando Roboam había consolidado el reino. Y aquí es, hermanos, de muchas veces también nos pasa a nosotros, que cuando las cosas comienzan a marchar bien, dejamos de depender de Dios. Y la estabilidad, mis hermanos, puede ser el mayor peligro espiritual. ¿Por qué? Porque Roboam no estaba en una crisis, él no estaba en problemas, él estaba en un momento de bonanza que dice que había consolidado el reino. ¿A cuánto le gustan las crisis o las dificultades? Yo creo que a nadie le gustan. Y se ha dicho muchas veces en este púlpito, mis amados hermanos, que a veces la crisis es la que nos hace orar más. Porque cuando las cosas van bien, decimos veamos una película. Salgamos. Yo no digo que ver una película sea malo o salir con familia, para nada. Pero cuando estamos en crisis, ahí sí queremos que haya culto todos los días. Ahí sí queremos orar día y noche. Cuando tenemos necesidad, ya sea espiritual o económica, ahí sí buscamos de Dios. Cuando hay dolor, ahí sí buscamos de Dios. Pero cuando estamos sanitos, cuando estamos bien, muchas veces nos alejamos de Dios. La estabilidad muchas veces nos hace enfriar nuestra comunión
con Dios. Y el Señor conoce nuestro comportamiento. ¿Cuántos, los que somos padres, cuánto conocen a sus hijos? Los conocemos. Hasta sabemos cuando nos dan una quizás queja de un hijo, sabemos si esa queja puede ser cierta o no, o se han confundido de niño. Conocemos a nuestros hijos. Y si nosotros conocemos a nuestros hijos, como Dios no nos va a conocer a nosotros, que Él nos formó. Y dice en Deuteronomio 6 del 11 al 12, se lo leo yo: cuando hayas comido y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Es que cuando todo va bien nos olvidamos del Señor, mis amados hermanos. Y esto, hermanos, no es teoría, nos pasa en nuestra vida, nos pasa en el día a día. Nos volvemos a alejar de Dios cuando ya las cosas van mejorando, ya cuando el matrimonio mejora, ya cuando no hay escasez económica, ya cuando el negocio prospera. Porque al principio en los negocios todo es pura inversión, inversión, inversión. Llega el punto de equilibrio y ya luego empiezan a quedar las ganancias. Cuando estamos a veces en el momento de inversión, que de verdad solo dependemos de Dios, humanamente no se ve nada, porque es más fácil cuando ya tenemos cierta clientela. Por ejemplo, alguien que comienza un restaurante y ni siquiera lo conocen, eso es difícil. Pero ya cuando alguien tiene su clientela, ya tiene sus proveedores, ya tiene sus clientes fijos, ahí es un poco más fácil. Pero cuando ya las cosas comienzan a mejorar, ahí nos empezamos a olvidar de Dios. Ya cuando el hijo que estaba en rebeldía ya se calmó, ¿verdad? Ya empezó a trabajar, ahí ya nos empezamos a relajar y dejamos de buscar al Señor, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar a Dios. Ya cuando las cosas van bien, ya una prédica no se oye en la casa. Cuando estamos en dificultad, hermanos, todo el día pasa a veces la radio cristiana en la casa. Ahí sí, ¿verdad? A escuchar el Salmo 91 en voz alta antes de dormir. Alabanzas todo el día, cuidadito, alguien me pone un partido ahorita. No, alabanza vamos a escuchar hoy. Predicación este día, papá, que hay partido. No, porque ahí ni queremos ver partido, hermano, porque estamos bien, porque estamos, en preocupación. Pero cuando las cosas comienzan a ponerse ya a mejorar, ya la Biblia abajo de la cama. Ya la Biblia queda en el bolsón toda la semana, en el carro toda la semana. ¿Por qué? Porque las cosas comienzan a mejorar. Y yo no le digo, mis amados hermanos, que estar en estabilidad o estar en bonanza sea problema. ¿Cuántos de aquí están en bonanza en esta mañana? Amén. Hay quienes que ahorita todo les está sonriendo, hermano. Sus hijos sanos, el negocio bien, su salud excelente, los negocios van bien y todo va bien. Yo no digo que esté malo. Si usted, hermano, está siendo prosperado en toda área de su vida, dele gracias a Dios y disfrute. Amén. Pero no se olvide de Jehová. Yo no digo, hermano, que usted se sienta mal porque, hermano, pero a mí todo me está yendo bien, gloria a Dios, hermano. Comparta con sus hermanos. El problema no es estabilidad. El Señor da tiempos de refrigerio. El Señor hizo descansar al pueblo de Israel por muchos años de guerra. Y eso está mal para nada. Disfrute los momentos de bendición. El problema, mis amados hermanos, es de que a veces esa estabilidad, esa bonanza, esa prosperidad nos aleja de Dios. Y dice esto que a mí me impacta: dejó la ley de Jehová. Cuando el pueblo del Señor fue bendecido, se volvió indiferente. Y esto es muy duro. Vamos al capítulo 12, versículo 1 al final, y dice: dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. O sea que no solo él pecó, sino que no dice tampoco algunos siguieron su ejemplo o solo sus hijos siguieron su ejemplo. Dice todo Israel con él. Esto a mí me impactaba porque yo analizaba que el pecado de Roboam no solamente lo impactó a él, sino que influenció a todo su pueblo. Y el Señor hablaba a mi vida, y quiero compartirle en esta mañana, mis hermanos, que los cabezas de hogar, los líderes de hogar, los de liderazgo, si usted tiene gente a cargo, ya sea en su casa, en su trabajo, en cualquier lado, las cabezas de hogar, los líderes, son gran influencia para sus familias y las personas que están cerca de él, tanto positivamente como negativamente. ¿Por qué positivamente? Y eso lo hemos hablado muchos viernes, que si el padre de familia busca la iglesia, abre la Biblia, ora, es muy probable que su familia lo siga. Los hijos imitan, así como los hijos imitan lo malo, también los hijos imitan lo bueno. Si usted, hermano, amigo, si usted dice malas expresiones cuando va manejando y usted piensa que sus hijos no van escuchando, no se vaya a asustar cuando su hijo en algún momento, y si es posible contra usted, le repite esas mismas palabras. Porque los niños son como grabadoras, repiten lo que oyen. ¿De dónde sacó esto este niño? Dicen ustedes. De lo que ha escuchado. Entonces,
Podemos ser de influencia positivamente, porque si decimos domingo, familia, nos vamos a la iglesia, y si el papá dice, posiblemente todos lo sigan, pero también negativamente. Si los padres dejan de congregarse, los que tenemos hijos pequeños, obviamente van a dejar de congregarse. Porque si yo no le digo a mis hijos, hoy es domingo, a veces mis hijos, ellos piensan, quizás no se ubican en el día. Hoy es domingo. Sí, hoy es domingo, hijo, vámonos para la iglesia, les digo yo. Me tienen que seguir. Pero si yo dejo de congregarme y me ven quizás en el sillón, me ven que me estoy alisando para ir al mercado un domingo, mis hijos se van a relajar y posiblemente van a seguir el mismo ejemplo. Los niños que son pequeños, mis hermanos, si nos dejamos de congregar, posiblemente pues van a hacer lo mismo porque dependen de nosotros. Ahora bien, ya los que son mayores de edad ya no tienen excusa de decir, no, es que mi mamá era lo que nos llevaba y por eso nos fuimos, ya tiene 20, 25 años, ahí es pecado, hermano. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos influenciando a los demás. Si nosotros dejamos de orar, nuestras familias van a dejar de orar. Si nosotros bajamos la guardia espiritualmente, también nuestra familia lo va a hacer. Y hermanos, cuando el líder se enfría, el resto se va a enfriar o muy probablemente se va a enfriar. Es por eso que debemos orar por nuestros pastores, debemos orar por el liderazgo. Porque hermanos, ¿cuántos tienen la vista puesta en el hombre? Yo creo que nadie. Los que somos maduros, los que son maduros, si un siervo de Dios cae, nosotros vamos a orar por él y vamos a restaurarle con la ayuda del Señor. Porque tenemos puesta la vista ¿en quién? En Cristo Jesús. El ser humano puede fallar, pero Dios no falla. Pero hay personas que ponen un ideal en las personas, en los líderes. ¿Y qué pasa? Si un líder falla, dicen, ya se acabó el evangelio para mí. Debemos orar. Y hermanos, versículo 2. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Israel. Hermanos, nadie abandona a Dios sin perder cobertura. Si alguien se aleja de Dios, pues consecuencias van a haber. Usted no puede alejarse de Dios y pensando que todo va a seguir igual. Hermanos, si nos alejamos de Dios, perdemos cobertura, perdemos esas bendiciones que tenemos cuando habitamos al abrigo del Altísimo. Hay personas que quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren la obediencia. Hay personas que quieren el cuidado del pastor. ¿Cuántos quieren el cuidado del pastor de pastores? Yo lo quiero. Por eso somos ovejas y tenemos que ir detrás del pastor de pastores. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay personas que quieren vivir como que son cabras en la montaña y quieren tener el cuidado del pastor. No se puede, mis amados hermanos. No podemos tener la protección de una casa, de un techo, si queremos vivir en la calle. Si un hijo quiere la bendición de ser hijo de dominio, debe estar en dominio de sus padres. Pero un hijo no puede querer tener las bendiciones del hijo que está en la casa cuando él vive en la calle y viene a la casa una vez al mes. No, mis amados hermanos, tenemos que buscar de Dios y ser conscientes que si nos alejamos de la presencia del Señor, consecuencias van a haber. Yo quisiera decirle, hermano, aléjese de Dios, no se preocupe, todo le va a ir bien. No, hermano, no le quiero mentir. Si usted se aleja de Dios, consecuencias van a haber. Vamos al versículo, del 3 al 5, podemos ver lo que pasó. Este hombre, Sisac, llegó con todo su armamento y dice el versículo 4, y tomó las ciudades fortificadas de Judá. Y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam. ¿Y qué fue lo que le dijo? Vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Eso mandó a decirles Jehová. Ustedes se alejaron de mí y ahora están viviendo lo que implica estar lejos de mi cobertura. El distanciamiento, vemos que el Señor los abandonó. ¿Por qué? Porque ellos abandonaron a Jehová, abandonaron la ley del Señor. El alejamiento de Dios, hermanos, casi nunca es repentino, es progresivo. Cuando nosotros, hermanos, comenzamos a alejarnos de Dios, difícilmente alguien de golpe va a decir, hay casos de casos, pero difícilmente alguien va a decir, a partir de hoy yo ya no me voy a congregar, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a escuchar alabanzas, etcétera. Todo comienzan con pequeñas cosas. Hoy dejo de orar, mañana dejo de leer la Biblia, una semana dejo de congregarme y poco a poco nos vamos alejando de Dios. Hermanos, Dios no abandona primero, pero sí respeta nuestras decisiones. ¿Qué es lo que le dice? Vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. ¿Quiénes se alejaron primero del Señor? Los hombres, ellos. Y después, ¿qué hizo Jehová? Respondió después en base a lo que ellos querían. Bueno, no quieren estar conmigo, pues que les vaya o consigan lo que ustedes se han buscado.
Y yo quiero leerles, hermanos, lo que dice en Romanos 1, 21 al 24. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este es el versículo que quiero que nos quede claro. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermano, si usted se aleja de Dios, pues el Señor ahí lo va a dejar. El Señor nos va a dejar a nuestras consecuencias, a las decisiones que nosotros tomamos. Y muchos pueden decir, es que Dios se hizo malo conmigo. Hermano, son las consecuencias de haberse alejado de Él. No es que Dios se haga malo con nosotros o se haga indiferente, es producto de nuestras propias decisiones. Dios no impone una relación, Dios invita a que tengamos una comunión con Él. Y este versículo a mí me encanta, y es Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Está a la puerta y Él llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. El Señor no está imponiendo, Él está tocando la puerta. ¿Y qué dice? Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Nosotros, hermanos, debemos de abrirle la puerta al Señor. El Señor hace la invitación, pero también debe haber un acercamiento de nuestro lado, hermanos. Alejarnos de Dios nos deja expuestos. No podemos hacer nada si no tenemos la presencia del Señor. Dice Juan 15:5, usted lo sabe de memoria, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, no todo lo que nos pasa en nuestra vida es ataque del enemigo. Todos decimos, no, es que el enemigo me está atacando. Muchas veces es producto de nuestras malas decisiones. Si usted gasta mucho en diciembre, mis amados hermanos, usted gasta mucho un mes y usted empieza a gastar en su tarjeta de crédito, empieza a gastar a diestra y siniestra, no diga que es ataque de enemigo cuando venga el cobro el siguiente mes o cuando venga el cobro en enero. ¿Quién se lo buscó? Nosotros mismos, por gastar muchas veces en lo que no es pan. Si un estudiante no se esfuerza lo suficiente y deja una materia al final del ciclo, aplaza el año, aunque hoy creo que ya no, ¿verdad? Ya no aplazan, pero en la universidad creo que sí todavía. ¿Qué es lo que pasa? Si este estudiante no se esfuerza, ¿qué va a cosechar al final del ciclo? Malas notas. Ataque del enemigo, pastor. Usted viera cómo el enemigo me atacó. Que dejé 3 materias. Amado hermano, es producto de lo que nosotros estamos sembrando. Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, no cuidamos el templo del Señor, si no comemos balanceadamente y después empezamos a sentir los mareos y el colesterol, triglicéridos para arriba, y empezamos a comer muchas cosas azucaradas, no diga el enemigo me está atacando. Usted mismo o nosotros mismos nos estamos atacando al no tomar decisiones prudentes. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para poder actuar, porque nosotros mismos, hermanos, atacamos nuestra propia casa, nuestra propia familia. Y el alejamiento de Dios siempre tiene un impacto visible, porque quizás muchos no podemos ver lo que hacemos en nuestra casa. Solo el Señor y usted sabe cuánto ha orado esta semana. Solo el Señor y usted sabe cuánto han leído la Biblia. Usted me puede venir a decir, hermano, toda la semana oré 2 horas diarias. Pero, hermano, cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, se empieza a ver o se empieza a notar en nuestro día a día. Roboam se aleja, le da la espalda al Señor, ¿y qué pasa? Hubo invasión, vino Sisac y se llevó todo lo preciado que él tenía. Pero vamos al versículo 6 y 7. 5, 6 y 7 dice, entonces vino el profeta Semaías y le dijo, ¿verdad? Vosotros me habéis dejado, yo también os he dejado en manos de Sisac. Versículo 6, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Versículo 6, justo es Jehová. Aquí aparece algo que cambia el rumbo de la historia, que es la humillación. Se humillaron delante de Jehová. Mis amados hermanos, la restauración de nuestras vidas, la restauración de las dificultades que estamos pasando, comienza cuando reconocemos nuestra responsabilidad. Y me llama la atención de este pasaje que ellos no culparon a Dios o dicen, el Señor ha sido malo con nosotros. No.
No culparon al enemigo, es que es Isaac, para nada. No se justificaron. ¿Qué fue lo que dijeron? Justo es Jehová, como diciendo, bueno, este castigo que nos ha llegado, pues nos tocaba. Justo es Jehová. Es decir, en ese justo es Jehová, ellos dijeron, no, es que Dios tiene razón, pues. Nosotros fallamos, nosotros nos alejamos. Y cuando yo leí este pasaje, venía a mi mente Adán, que Adán pecó. ¿Y él reconoció lo que había hecho? No. ¿Qué fue lo que dijo? Empezó a dar excusas. Culpó a la mujer y culpó de manera implícita a Dios. Porque dice en Génesis 3:12, la mujer que me diste. O sea, la mujer que vos me diste, que tú me diste. No le dijo, Señor, yo me alejé, yo descuidé a mi mujer. No, ¿qué dijo? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y esto nos pasa a muchos de nosotros, que cuando nos empieza a ir mal en algo, y esto también lo vemos en los niños, que a veces los niños no aceptan, es culpa de todos, pero menos de ellos mismos. Y nosotros hacemos lo mismo, hermanos. Empezamos a culpar al pastor, al líder, a la esposa, a los hijos, a los abuelitos que ya murieron, pero nunca aceptamos nuestra responsabilidad. Y ellos, a pesar que se habían alejado de Dios, reconocieron. Cuando nos va mal, ¿qué hacemos? Culpamos a la economía, al calentamiento global, es que la guerra de Irán, y empezamos a culpar a todos, pero nunca no aceptamos nuestra responsabilidad, hasta llegamos a culpar a Dios. Pero para poder, hermanos, comenzar esa restauración, tenemos que reconocer nuestro error, nuestra falla. El orgullo nos endurece, pero la humildad, hermanos, abre el cielo. La humildad le encanta al Señor. Hay muchas personas que están pasando por muchos problemas, por muchas dificultades, y ¿qué es lo que hacen? Se enojan con Dios, hacen berrinche con Dios. Entonces ya no me voy a congregar, ya no voy a leer la Biblia. Hermanos, cuando nosotros estamos pasando dificultades es cuando más debemos de buscar de Dios. Y cuando pasamos dificultades es un buen momento para examinar nuestro corazón, para identificar las áreas que hemos fallado, las áreas que hemos descuidado. No endurecernos como Faraón, que a Faraón le estaba yendo mal, y él, en vez de humillarse delante de Dios, de pedir misericordia, su corazón se endureció más. No imitemos a Faraón, mis amados hermanos. Hagamos como hizo Roboam en esta ocasión, que se humillaron delante de Dios, y el Señor responde a la humildad. Dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7, y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Hermano, la humillación atrae la mirada de Dios. El Señor detesta a los soberbios. El Señor ve de lejos a los orgullosos. Seamos humildes. Dice Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Muchas de las dificultades que estamos viviendo, y creo que eso lo tenemos claro, que son producto de nuestras malas decisiones, ¿sí? Desde ahí tenemos que comenzar, reconocer nuestra responsabilidad. Pero hermanos, a pesar que fue nuestra culpa, si nosotros nos humillamos delante del Señor, si llegamos con un corazón contrito y humillado, el Señor no nos va a despreciar. Pero si tenemos una actitud arrogante, si estamos de soberbios, de malcriados, nos va a ir como Faraón. Versículos 7 y 8, al final dice, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Dios perdona, hermano, pero no siempre elimina las consecuencias. Hay consecuencias que tenemos que vivir. El perdón de Dios vemos que es inmediato, pero algunas consecuencias permanecen. La disciplina permanece. ¿Cuánto nos ha pasado? Y el Señor me habla mucho a mí cuando veo el comportamiento de mis hijos, que yo digo, soy igualito a ellos con Dios. A veces nuestros hijos desobedecen, pues les toca un castigo y los perdonamos. Y a veces nuestros hijos piensan que porque los perdonamos el castigo desaparece o la disciplina desaparece. Pues no, ahí queda. Te perdono, te amo mucho, pero la disciplina ahí queda. El Señor dice, no los destruiré. Eso es gracia, hermano, que el Señor le haya perdonado la vida. Esa ya es una gran ganancia. Y es ganancia. Pero el Señor dice, serán siervos de Sisac. La disciplina de Jehová
ahí quedó. Nosotros, hermanos, lo que sembramos, eso cosechamos. Si nosotros sembramos decisiones sabias, vamos a cosechar pues bendiciones. Si nosotros desobedecemos a Jehová, pues van a venir consecuencias. Dios puede perdonar un pecado, una mala decisión, una rebeldía, pero las consecuencias ahí van a estar. Muchos quieren el perdón de Dios, pero no quieren cambiar. Y en Lucas 19:8 recordemos a Zaqueo cuando dice, Zaqueo era un recaudador de impuestos que era perverso, era malo, pero que dijo Zaqueo dijo, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El Señor lo perdonó, pero vemos de que él fue responsable y dio la cara como un verdadero hombre. Hermanos, si nosotros, Dios nos libre, pero si en algún momento nosotros manejamos ebrios y causamos un accidente, causamos complicaciones, causamos daños, si yo me arrepiento de corazón y llego al Señor con un corazón humillado, ¿el Señor me puede perdonar, sí o no, hermano? Por supuesto que me puede perdonar. El Señor es más que misericordioso, pero las consecuencias ahí están. Hijo, te perdono, pero 10 años de cárcel te tocan, 15 años de cárcel te tocan. Si yo robo, ¿el Señor me puede perdonar? Sí, pero tengo que responder ante la ley, producto de mis malas decisiones. Si yo soy irresponsable en mi trabajo, el Señor me puede perdonar. Señor, perdóname porque no me comporté como debo de ser, como debo de lo que se espera de un hijo de Dios. Pero posiblemente me despidan, producto de mis malas consecuencias. El Señor no solo quiere lágrimas de nosotros, el Señor también quiere transformación. El Señor dijo, vete y no peques más. Hermanos, es mejor la disciplina de Dios que la esclavitud del mundo. Y en el versículo 8 que dijo Jehová, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Yo quiero que el Señor sea mi pastor. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor sea su Señor? Porque estar uno en el mundo, hermanos, sin protección, eso no se lo deseo a nadie. Muchos creen que someterse o estar en el Evangelio es algo duro, que es una camisa de fuerza. Pero en realidad en el Evangelio es cuando más libertad tenemos, libertad del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza, el mundo destruye, Satanás destruye. El Señor nos puede disciplinar, sí, pero lo hace con amor. El Señor lo hace por nuestro bien. ¿Qué dice Mateo 11:30? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mis amados hermanos, Dios no siempre restaura lo mismo, pero sí restaura lo esencial. El Señor les salvó la vida a ellos, pero los tesoros se los llevaron. La invasión ocurrió. Y a veces cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, queremos que Él vuelva a restaurar exactamente todo lo que teníamos. ¿Que el Señor lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Pero a veces llegamos al Señor y queremos que el dinero que perdí por mis malas decisiones vuelva. Que mi empleo vuelva. Que toda la oportunidad que yo no ocupé bien, que vuelva. Que el Señor lo puede devolver, sí lo puede hacer, pero no siempre es así. Porque el Señor, antes de restaurar nuestra economía, de restaurar las cosas materiales, Él quiere restaurar nuestro corazón, Él quiere restaurar la comunión, Él quiere restaurar nuestras vidas espirituales. Porque, hermanos, todo lo material aquí se va a quedar, pero la vida eterna, la salvación que el Señor nos da, eso es por la eternidad. Vamos al versículo 9 y 11. Subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada del rey. Y este quizás es uno de los pasajes, de los versículos para mí más vergonzosos de todo el capítulo. Porque aquí ya no estamos viendo advertencia, estamos viendo, ya no son amenazas, sino que estamos viendo lo que realmente pasó. Estamos viendo las consecuencias que sufrió Roboam por alejarse de Dios. Hermanos, los escudos de oro que simbolizaban aquella gran bendición, aquella gran prosperidad, aquel gran señorío del reino de Salomón, ya no estaba. Después del oro pasaron al bronce. Hermano, antes de que eran de oro, de un metal precioso, ahora pasan a bronce. Y tratemos de dimensionar un poco. Es como que si alguien
después de tener muchos microbuses, tener una flota de buses, tener quizás un avión, pasó a andar a pie. Es como que alguien después de comer quizás pollo, carne siempre, ahora le toca comer hojas de jocote. Es como alguien que tenía una cama quizás diseñada por un doctor, por un ortopeda, no sé, a dormir en una colchoneta. El oro representaba mucho más que la riqueza, porque alguien lo puede ver como algo monetario, solamente como algo material, pero en realidad, hermano, aquellos escudos que estaban en la casa de Salomón, en la casa del rey, no eran simples adornos, sino que representaban la bendición de Dios. Ustedes saben con qué detalle se hizo tanto el templo como el palacio del rey. No se escatimaron costos. Ahí no andaban viendo como uno que cuando construye anda buscando a veces lo más cómodo. Ahí dijeron lo que se necesite, lo que esté en los planos, lo mejor. Y parte de eso eran esos escudos de oro. Simbolizaban el respaldo de parte de Dios, el prestigio del reino. Era algo imponente, era algo que decía, miren lo que el Señor nos ha dado, miren lo que somos. Es como que un banco, después de tener mucho dinero y ellos dar créditos, ellos ir a pedir. Es una depreciación tan grande lo que pasó aquí, hermanos. Y el Señor hablaba en mi vida de que a veces nosotros nos pasa igual. Que a veces por descuidar la comunión con Dios, por alejarnos de la presencia del Señor, como decía que al inicio, que cuando dejamos la ley de Jehová, muchas veces pasamos del oro, pasamos al bronce. Y cuando me refiero al oro, no me refiero solamente a lo económico, no me refiero solamente a algo material, sino que el oro, hermanos, puede ser todas aquellas bendiciones que el Señor nos ha dado. ¿Qué bendiciones tenemos en estos días o en este momento? Quizás una familia, un matrimonio, hijos, congregación, un trabajo estable, tenemos salud, tenemos alimento diario, tenemos paz al comer, tenemos un buen dormir. Esa es una gran bendición. Solamente usted pone la cabeza en la almohada y dormirse inmediatamente es una gran bendición de parte de Dios. Y como siempre están ahí, los escudos de oro ahí estaban. Cuando Roboam era más joven, ahí estaban y se volvió algo común. No le prestó la importancia. Y a veces nos pasa lo mismo, que cuando tenemos esos escudos de oro, ese oro de parte de Dios, no lo valoramos como debe de ser. Dejamos de valorarlo, damos por sentado que nuestros hijos siempre van a estar ahí, damos por sentado que nuestro trabajo siempre va a estar ahí, que nuestra esposa va a estar ahí, que nuestra salud siempre va a estar ahí, hasta que un día faltan y pasamos del oro al bronce. Ahí decimos, Señor, si tan solo hubiera cuidado mejor lo que tú me diste, si tan solo hubiera buscado constantemente tu presencia. Hermanos, antes de perder el oro, Roboam perdió la comunión con Dios, porque dejó la ley de Jehová. Y nosotros de poquito podemos estarnos alejando de Dios y nos va a tocar pasar de oro a bronce, si es que nos humillamos. Este hombre alcanzó bronce porque se humilló. Lo que Sisac le había quitado a Roboam físicamente, él ya lo había perdido, lo había entregado espiritualmente al alejarse de Dios. Hermanos, hay muchos matrimonios que no se destruyen en una semana. Se empiezan a destruir cuando dejamos de buscar de Dios juntos. Hay muchos creyentes que no se enfrían de un momento a otro, sino son pequeñas acciones que nos empiezan a alejar del Señor. Hermanos, en esta mañana yo quiero que nosotros valoremos el oro antes de perderlo. Identifique el oro que el Señor le ha dado en esta mañana. La salud puede ser su familia, su matrimonio, la libertad que tenemos para congregarnos, la paz, comerse los frijolitos con paz. Esa es una bendición preciosa. Cuando alguien tiene quizás una llaga en la boca, ya no come igual, pero en los demás días comemos a veces sin darle gracias a Dios. Pero el Señor ha sido más que buenos con nosotros. Hermanos, cuidemos el oro que el Señor nos ha dado, porque muchos, después de tener oro, podemos llegar a tener bronce. Ahora muchos de nosotros tenemos un hogar, tenemos una esposa, pero si nos alejamos de Dios, podemos terminar durmiendo solos. Después de tener a nuestros hijos todos los días, ¿cuántos tienen acceso a sus hijos todos los días?
Yo le doy gracias a Dios porque de lunes a domingo yo puedo ver a mis hijos. Pero si yo descuido mi comunión con Dios, lo que es oro en este momento, después puede llegar a ser bronce. Y después de verlo los 7 días de la semana, voy a pelear porque me dejen verlo un día quizás, 2 días quizás. Tengo que cuidar lo que nosotros tenemos en este momento, mis amados hermanos. Y quizás usted puede decir, no, pero es que no tengo lo que yo quisiera. Quizás usted quisiera tener otras cosas que todavía no tiene, pero lo que el Señor nos ha dado en este momento debemos de cuidarlo, porque lo que no valoramos en este momento, mis amados hermanos, cuando lo lleguemos a perder, ahí sí lo vamos a valorar. Antes de que pasemos de oro a bronce y pasemos por esa situación vergonzosa, después de estar en una posición de respaldo de parte de Dios, estemos en una posición pues menor, valoremos lo que el Señor nos ha dado. Versículo 12, para terminar. Dice el versículo 12. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueran bien. Al final de esta historia, nos vamos a quedar hasta ahí, quedan 2 imágenes. Los escudos de oro se perdieron. Muchos tesoros se perdieron producto de sus malas decisiones, pero vemos que en medio de todo eso, este hombre se humilló y encontró misericordia de parte de Dios. Hermanos, los escudos de oro no volvieron. Quizás la historia feliz o la historia del cuento que a veces escriben, ¿verdad?, hubiera sido, y se humilló y todos los escudos volvieron y el doble de esos escudos. Pero no es la historia así. La historia no fue así. La historia es que sí se humilló, le perdonaron la vida, logró reemplazar los escudos, pero ya no fueron lo mismo. Quedó esa marca. Él siempre se iba a acordar que como ahora son de bronce y antes eran de oro, es el recordatorio de que si él se volvía a alejar de Dios, él podía perder completamente todo. Y a veces nos pasa eso, hermano. El Señor nos deja consecuencias, nos deja ciertas cicatrices para que recordemos que nos puede volver a pasar si nos alejamos de Dios. Y a veces, hermano, ¿qué pasa? El Señor nos ha salvado 1, 2, 3 veces, pero se nos olvida. Y a pesar que ya no tenemos los escudos de oro, sino tenemos escudos de bronce, siempre nos alejamos de Dios. Hermanos, tratemos de recordar y aprender a las buenas. No volvamos a repetir y a caer en lo mismo. No nos alejemos de Dios, mis amados hermanos. Es un buen momento en esta mañana para revisar nuestras vidas, identificar qué hemos hecho con la bendición que el Señor nos ha dado. Si estamos en un momento de prosperidad, hermano, yo le digo, agárrese de la mano del Señor, busque del Señor, disponga todo lo que el Señor le ha dado para Él. Porque a veces cuando nosotros disponemos algo a Dios, nos sentimos importantes, pero en realidad nada de nosotros, hermano, es de Dios. El tiempo que usted le da al Señor, ese tiempo no es suyo, es de Dios. Si usted le ofrenda algo al Señor y usted dice, hoy me siento bien porque ofrendé un poco más, hermano, eso es del Señor. Tenemos, hermano, que ser fieles con el Señor. Si nosotros estamos en prosperidad, recordémonos del Señor en este momento de prosperidad. Y si nosotros estamos pasando dificultades por nuestras propias decisiones, es un buen momento para humillarnos y reconocer lo que hemos estado haciendo mal, hermanos. Ya no es tiempo que demos excusas y decir que la culpa es de mi papá, es de mi mamá, es de mi esposa. No, hermanos, revisemos también nuestra responsabilidad. Ya estamos grandes. Ya conocemos la palabra del Señor, sabemos y nosotros sabemos, y a veces decimos, pastor, ¿y por qué me estará yendo tan mal? Y nosotros sabemos por qué nos está yendo mal. No busque respuestas de cosas que usted ya sabe, mi hermano. A veces tenemos que ser valientes y decir, Señor, yo estoy fallando en esto. Señor, esta mañana yo vengo y me humillo delante de ti, porque ya no quiero vivir así. Más allá de perder el oro, que nuestro temor sea perder la presencia del Señor. Porque muchos pueden decir, bueno, si yo busco al Señor todo me va a ir bien. No funciona así, porque lo vemos todo económicamente. Si buscamos al Señor, tenemos todo. Si tenemos su presencia, lo tenemos todo. Así como el Señor, hermanos, pues dejó sus consecuencias, dejó pasar sus consecuencias, a Él le salvó la vida. Y el Señor es más que misericordioso. El Señor es más que misericordioso con nosotros, pero sí es bien importante que analicemos nuestra vida el día de hoy, que veamos qué tenemos en nuestra vida y que nos humillemos delante de Dios. Y que cuidemos, mis amados hermanos, lo que el Señor nos ha dado, para que no pasemos del oro al bronce.
Démosle gracias al Señor en esta mañana. Y quiero que nos pongamos en pie, mis amados hermanos. Amado amigo, amado hermano que nos sintoniza, que nos ve en este video. Es un buen momento para revisar nuestras vidas y reconocer lo que hemos hecho mal. Reconocer en lo que hemos fallado y no buscar excusas como lo hizo Adán, sino que ser valientes, ser hombres y decir: Señor, perdóname por lo que yo he hecho. Que el Señor, si nosotros nos presentamos humillados, con un corazón humillado delante de Él no nos va a despreciar. Este es un buen momento, amado amigo, amado hermano, para que busques al Señor nuevamente. Que Dios te bendiga. Esperamos que esta palabra haya hablado a tu vida. Si aún no has entregado tu corazón a Jesús, hoy puedes hacerlo. Te invitamos a repetir esta oración con nosotros. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad cada día. Gracias por darme vida eterna. Amén. Te invitamos a que te congregues con nosotros para seguir creciendo en la fe y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios te bendiga.